Seguimos acá en Metadata para hablar ahora de economía, de lo que puede llegar a implicar, digamos, algunas medidas que están sugiriendo y proponiendo algunos candidatos a presidente de la Nación, la posibilidad de dolarización, la posibilidad de que haya una convivencia entre dos monedas. Vamos a consultarle a quien sabe del tema, a quien viene analizando también, y básicamente qué impacto podría tener una medida similar de aplicarse en la provincia de Misiones. Vamos a saludar al doctor Díaz, que gentilmente nos acompaña. Ya lo hemos presentado en otras ocasiones. Él es economista y gracias por venir, gracias por estar. ¿Qué tal? No, es un gusto estar acá. Decíamos, ¿qué impacto podría tener y qué referencia tenemos de esta idea, proyecto de dolarizar la economía? Bueno, justamente hay muy poquitos países en el mundo, Ecuador, Panamá, algunas islas de colonia británica. La renuncia de una moneda trae consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales. Sabemos que no contamos con una moneda sana, sabemos que el Banco Central tiene problemas, está quebrado, pero de ahí a asumir el dólar, primero sin el acuerdo de los Estados Unidos, como ya han dicho varios políticos, implicaría primero atarnos muy duramente a la inestabilidad propia y al mundo y al contexto internacional de los Estados Unidos. Les quiero dar un ejemplo. En la crisis del año 2008-2009 de las hipotecas subprime, que fue una crisis financiera de las más grandes luego del año 30, Argentina sufrió porque tuvo una caída en su Producto Bruto Interno, pero más allá de eso, sorteó la crisis con poca pérdida de empleo. Sí. Y eso con nuestra propia moneda y ya con los problemas que también teníamos. Si nosotros nos atamos a otra moneda, directamente puede generar una recesión, un alto desempleo. También puede haber, como decimos nosotros, una distorsión en los precios, digamos, relativos, porque hay teorías que hablan de zonas económicas comunes donde vos tenés una moneda común, el euro, por ejemplo. Claro. Pero hay que tener en cuenta que las tasas de productividad tienen que ser bastante similares. Tendríamos que compararnos la productividad de los Estados Unidos con la nuestra. Después, los ciclos económicos tendrían que ser también idénticos, y ni hablar de las estructuras del mercado de trabajo, del mercado de crédito, del mercado de educación. Entonces, es decir, involucra una serie de reformas muy grandes, bruscas, estructurales, para poder atar. ¿Por qué? Porque las únicas fuentes de ingresos de dólares van a ser las inversiones que tenemos que rogar a que apuesten a nuestro país, van a ser las exportaciones, que también sabemos que en el último trimestre tenemos déficit en la balanza de comercio, tenemos 5.000 millones de dólares de déficit, donde también tendrían que hacerse varios cambios para ganar competitividad y es decir, competir a nivel mundial, y un ajuste brutal para tener un superávit en las cuentas fiscales. Es decir, para mí totalmente, más allá de que podemos llegar a discutir la posibilidad de contar con dólares, porque también actualmente no tenemos las reservas para poder hacerlo, pero si el gobierno, si el Banco Central coloca los bonos del Tesoro, involucraría un incremento notable de la deuda externa, que actualmente ya estamos por los 300.000 millones de dólares. Se estima que para poder dolarizar necesitamos 120.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el problema es que yo emito un valor de un bono a 10 dólares y el mercado me lo compra a 25, a 30. Entonces,
la fuente tiene que ser muy grande de, digamos, de deuda para poder dolarizar. Claro, repasando por lo que decís, Darío, en principio no tenemos ni siquiera la autorización de los dueños de los dólares, que sería de Estados Unidos. Y por otro lado, tampoco se puede hablar que la dolarización va a ser una cuestión de una panacea inmediata, de una solución inmediata, porque demanda todo un proceso, todo un proyecto, una reestructuración de la economía nacional. Es así, es el ejemplo que suelo dar, digamos, si yo estoy con un problema de kilos de más, yo para poder bajar de peso tendría que lograr tener una alimentación sana, hacer deportividad. Si yo hago una operación gástrica, que vendría a ser la dolarización, atarse a un dólar, si yo no cambio mis hábitos en mediano y largo plazo, tendré problemas peores. Aquí el origen de la pérdida de una moneda, que es justamente el peso, porque sabemos que el peso ya hace muchos años que no es reserva de valor, por eso es que la gente ahorra en otra moneda como es el dólar, es justamente tratar de lograr, por un lado, la independencia del Banco Central y segundo, que no financie el déficit fiscal, digamos. Claramente tiene que haber un plan de estabilización con un liderazgo y un consenso político de qué medidas uno tiene que empezar a tomar. Uno de los proyectos que también había dado a conocer el ahora candidato a presidente de la Nación, como es Milei, dijo, si llego a ser gobierno, lo primero que voy a hacer es cerrar el Banco Central. Hablamos con el director del Banco Central, también compartimos en este espacio de Metadata lo que dijo, y señalaba, por ejemplo, de que eso provocaría un colapso en todo el sistema financiero en general, en la situación bancaria y demás. Es así porque el Banco Central, más allá que tiene el monopolio de la creación de dinero, pero que lo realiza justamente como asistencia al Tesoro para financiar el déficit fiscal, también tiene un rol muy importante que fue justamente el origen del nacimiento de los bancos centrales luego de la crisis del año 29, que es prestamista de última instancia. Nosotros actualmente tenemos un sistema bancario, el mundo occidental lo tiene, en el cual los bancos son intermediarios entre aquellos que depositan y los prestadores. Entonces, claramente no se respalda el 100% de los depósitos, sean de caja de ahorro, de plazo fijo. Se va reservando una porción. Al no tener la figura del Banco Central, que es el prestamista de última instancia, que es el que socorre frente a un pánico bancario, una corrida cambiaria que pueda dar origen a un pánico bancario, claramente puede haber un mecanismo de quiebras sucesivas de bancos, y sabemos que cuando una economía se corta el crédito, da origen a una crisis muy grande. Hablamos de un candidato que plantea la dolarización de la economía, hablamos de otro candidato que plantea tratar de compatibilizar dos monedas. Bueno, ese es otro régimen, digamos, que es cuando uno oficializa el uso de otra moneda. Acá nosotros sabemos que el peso tiene que tener tres funciones. Tiene que ser un medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor. Como ya habíamos dicho, la reserva de valor no lo es, porque justamente cuando hay una tasa de inflación tan alta, la gente no ahorra en pesos y recurre al dólar. Y también vemos que deja de ser unidad de cuenta, porque ya sabemos que las valuaciones de la vivienda, de los inmuebles, hasta de los autos, ya digamos, pasa a ser en dólares. Entonces, este régimen monetario que hace que conviva tanto el peso como el dólar, yo tengo mis reparos. ¿Por qué? Porque hay una ley que es la ley de Gresham que dice que la moneda buena desplaza a la mala. Entonces, si la gente apuesta a una moneda buena, que viene a ser el dólar, el peso va a convertirse cada vez más en una moneda mala, por lo que empieza a acelerarse la tasa de inflación. Claro. O sea, necesariamente una moneda se impone a la otra. Se impone a la otra. Es muy difícil
lograr que en los países y en las sociedades convivan muchas monedas. Sí. Entonces es allí donde lo que yo, digamos, creo que uno tiene que lograr es tener un peso fuerte. Cambiemos el nombre, hagamos las reformas en el Banco Central, logremos la independencia del Banco Central, discutamos cómo lograr sanear las cuentas fiscales, pero tener una moneda local, digamos, una sola, Sí. porque esto también, quiero decir algo brevemente, es el mismo problema que trae para todos los argentinos tener con múltiples tipos de cambio. Claro. Primero uno empieza con 2, después empieza con 3 tipos de cambio, y actualmente tenemos más de 45 tipos de cambio, y cuando yo digo, cuando hay tantos tipos de cambio, es porque no hay ninguno. Entonces, digamos, tenemos que tender a unificar el tipo de cambio y la moneda. Y ahora lo esencial para nosotros, para los misioneros, ¿qué va a pasar en caso de que se aplique digamos, este sistema de dolarización de la economía o este sistema de contar con 2 monedas? ¿Qué impactaría para Misiones o qué provocaría? Bueno, particularmente cualquiera de los dos sistemas monetarios que se están pensando, ninguno es bueno para la provincia. Nosotros somos una provincia que justamente limita con 2 países, con Brasil y Paraguay, por lo que ya las asimetrías cambiarias, comerciales, digamos, se van a profundizar. Vamos a ver justamente una pérdida en la competitividad. También vamos a ver que se va a hacer mucho más fuerte el grado de desigualdad que actualmente tenemos y que el gobierno de la provincia viene haciendo reclamos de acuerdo a cuánto aporta Misiones y cuánto recibe. Sí. Entonces, digamos, cualquiera de los dos, digamos, sistemas, yo creo que tanto en el corto como en el mediano y en el largo plazo es malo para la provincia. Más allá de que yo no coincido con ninguno de estos dos de regímenes, creo que Misiones tiene que seguir luchando para que Argentina tenga una moneda, ¿sí? Una moneda fuerte, una moneda sana, pero no estos sistemas que la experiencia y la teoría indica que puede haber algún posible beneficio en el cortísimo plazo, pero en el mediano y largo plazo se vuelven inviables e insostenibles, política y socialmente. De hecho, Argentina ya ha coqueteado así, de esta manera, con la dolarización, con 2 tipos de moneda, y no pudo profundizar ningún gobierno. Es así. Lo que pasa es que sí uno tiene que tener en cuenta de que la moneda es un bien neutral. ¿En qué sentido? De que uno tiene que hacer un uso prudente de la moneda, digamos, local. Entonces, cuando se acumulan años y años de déficit fiscal crónicos, financiados fuertemente con emisión, digamos, monetaria, y además con endeudamiento externo, hace que las cuentas de la macroeconomía entren en una tensión muy fuerte. Claro. Y ante una pequeña crisis de dólares, como es la que estamos viviendo desde el año pasado, sumado por la sequía también, ¿sí? Pero esto hace que la restricción externa nos ate muy fuertemente. Entonces, contar con una moneda, digamos, local y saber darle el uso correcto. Eso es lo que yo diría. Entonces, si nosotros contamos con nuestro peso fuerte y le damos un uso correcto, creo que podemos tenerlo en cuenta. Y ahora una cosa un poco más quizás íntima de la actividad y de la profesión. ¿Hubo consulta, digo, ya como profesional, como economista, de parte de algunos sectores preocupados o tratando de entender esta realidad como lo estamos haciendo nosotros? Y hay algunas consultas, particularmente en lo que tiene que ver con el mercado de la yerba mate, sí. Porque también esta idea de la libertad extrema, sí. De la desregulación, sin entender la estructura, porque justamente la yerba mate es un mercado oligopsónico, donde el Estado tiene un rol fundamental y dejarlo a libre mercado. Yo escribí hace unos días un paper
que el mercado por sí mismo tiene más de 27 fallas, ¿sí? Entonces, siempre cuesta encontrar cuál es el punto medio entre mercado y Estado, ¿sí? Claro. Pero dejarlo totalmente a libre juego de oferta y demanda, sabemos que tiene muchísimos problemas. Es una discusión que se dio a lo largo de cientos de años en lo que tiene que ver con la ciencia, digamos, económica, por lo que yo creo que hay cierta preocupación, digamos, porque también a la libertad hay que gestionarla. Yo digo justamente, hay una libertad negativa, que es cuando justamente uno deja pasar, pero está la libertad positiva, que es aquella, digamos, libertad en el que el Estado ayuda a brindar las herramientas y las capacidades para que el individuo sea libre. Porque justamente una persona sin educación, con un entorno de pobreza, no es libre. Entonces también, digamos, esa corriente filosófica tenemos que tenerlo presente, digamos, que vivimos en comunión con otras personas, sí, y que la libertad tiene que ser gestionada desde ese aspecto. Bueno, un gusto siempre, Darío, de contar con esta charla, de brindarnos un poquito la expectativa de lo que representa y, bueno, la sorpresa también, porque a muchos le tomó por sorpresa esta idea de dolarización, porque, bueno, algunos ya conocen, otros están aprendiendo y estaba bueno brindar esta pequeña charla. Así bueno, que un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, de esta manera, el economista Darío Díaz acompañándonos, charlando con nosotros en Metadata, echando un poco de luz a esta situación que realmente preocupa a todos, porque de hecho las consecuencias, bien lo remarcaba, va a ser para todos los sectores y naturalmente habrá que entender de qué se trata esta problemática de la economía nacional tal como se está enfocando. Vamos a la pausa y volvemos.